Durante esta clase vamos a tratar de explicar las aplicaciones de la espectroscopía ultravioleta visible. Vamos a ver por qué las aplicaciones cualitativas son muy limitadas o prácticamente inexistentes, y también vamos a definir las causas que nos permiten entender por qué las aplicaciones cuantitativas son las más definidas y que hacen que prácticamente todos los laboratorios tengan espectrofotómetros ultravioleta visible. También vamos a tratar de explicar las características estructurales de los compuestos absorbentes y cuáles son específicamente los tipos de electrones que permiten transiciones en el ultravioleta y en el visible que permitan hacer este tipo de cuantificaciones. También veremos los efectos de los solventes y los efectos del estado físico de los compuestos absorbentes sobre las posiciones de las bandas de absorción en los espectros de absorción molecular. Con lo que estudiamos hasta ahora podríamos pensar un poco y decir, bueno, tal vez el espectro de absorción de un compuesto me podría permitir identificar a ese compuesto, o aunque sea, si no puedo identificar de qué tipo de molécula se trata, saber cuáles son los grupos funcionales que están presentes, qué tipo de enlaces existen y cosas así. Pero lamentablemente también vimos que los espectros de absorción molecular son espectros que carecen de estructura fina, que todos los espectros en medio líquido son espectros de bandas anchas, carentes de estructura fina, y además la posición de los máximos de absorción de esas bandas depende del solvente en el que se encuentra disuelto. Existen corrimientos de esos picos de absorción que dependen del solvente en el cual está y que también dependen de cuáles son los sustituyentes en una molécula, de manera tal que no basta con saber que un tipo de uniones químicas tienen que estar presentes en una molécula para que ésta absorba, sino que para saber a la longitud de onda a la que van a absorber, tengo que ver por qué tipo de grupos funcionales se encuentra acompañado y también en qué solvente está disuelto. Entonces, las aplicaciones de tipo cualitativas de la espectroscopía ultravioleta visible son muy limitadas. Prácticamente no se usa con esta función. Pero las aplicaciones cuantitativas son las más importantes de esta técnica, al punto tal que la espectroscopía ultravioleta visible es la técnica instrumental más utilizada en los laboratorios de análisis. Ahora bien, si yo quiero realizar una cuantificación, necesito que la técnica sea lo más sensible posible. Y eso implica que la representación de Beer tenga una pendiente lo más grande posible. Y la pendiente de la representación de Beer, como dijimos en la teórica anterior, es el coeficiente de extinción molar. Por lo tanto, los máximos de absorción que voy a seleccionar para aplicaciones cuantitativas son los coeficientes de extinción, los que generan coeficientes de extinción muy elevados, es decir, de 10.000 a 100.000, ¿sí? Preferentemente. Como ya explicamos anteriormente, cuando una molécula interacciona con una radiación electromagnética de energía adecuada, se va a producir la absorción de energía, que significa que un electrón está pasando de un nivel energético más bajo a un nivel energético más alto. Ahora, ¿qué tipos de electrones son los que pueden generar ese tipo de transición o esas transiciones? Es lo que vamos a tratar de explicar en el transcurso de esta clase. Y bueno, y eso va a depender del tipo de moléculas de la que estemos hablando. Para las moléculas orgánicas y para algunos aniones inorgánicos sencillos, hay tres tipos de electrones. Dos de ellos son electrones enlazantes, que son los electrones sigma y los electrones pi. Y uno serían los electrones no enlazantes, que en química orgánica se habla de los que provienen de heteroátomos. Y heteroátomos son átomos como el oxígeno, el azufre, el fósforo, los halógenos.
que cuando participan en un enlace, sí, en la formación de un enlace, siempre existen pares electrónicos que quedan libres. Todos esos tipos de electrones pueden absorber radiación para pasar a un nivel energético superior. Después vamos a ver cuáles de esas transiciones sirven o son útiles para una espectroscopía ultravioleta visible. Otro tipo de compuestos son los metales de transición, que presentan en su configuración electrónica externa los electrones del tipo D y F. ¿Se acuerdan de los lantánidos y los actínidos? Este tipo de compuestos son bastante peculiares respecto de sus características de absorción, como vamos a ver un poquitito más adelante. Y finalmente están los electrones de transferencia de carga, que son un tipo especial de electrones que presentan muchos complejos inorgánicos. Y esos son los responsables de la absorción de energía frente a la radiación electromagnética. La formación de un enlace covalente se da porque se solapan dos orbitales atómicos, formando dos orbitales moleculares, uno de baja energía, que sería el enlazante, y otro de alta energía, que sería el antienlazante. Los electrones que pueden estar implicados en la formación de este tipo de enlaces son los electrones sigma y los electrones pi. Los electrones sigma son los que se encuentran en los orbitales sigma y se asocian a la formación de enlaces moleculares simples, mientras que los electrones pi son aquellos que se asocian a la formación de enlaces moleculares dobles, donde de esos enlaces moleculares uno corresponde a un enlace sigma y el otro a un enlace pi, y tiene que ver con el solapamiento de orbitales p. Otro tipo de electrones relacionado, aunque no tiene participación directa en la formación de los enlaces moleculares, son los electrones no enlazantes. ¿Por qué decimos que están relacionados? Porque también puede participar de transiciones energéticas, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Estos son los que están asociados a algunos heteroátomos, son los que no participaron de la unión en sí, pero están disponibles de a pares en la capa de electrones más externa, como pasa, por ejemplo, en heteroátomos como el oxígeno, el azufre, ¿sí? Los que están enlistados ahí. En el caso del formaldehído es un ejemplo muy simple donde se encuentran los tres tipos de electrones que nosotros acabamos de mencionar. En el primer caso tenemos que las uniones simples, por ejemplo carbono-hidrógeno, son uniones sigma. El carbono-oxígeno es una unión doble que estaría dada por una unión sigma, como se puede ver, y una unión pi. Mientras que a su vez en el oxígeno tenemos dos pares de electrones no enlazantes que también están presentes. Como consecuencia de la absorción de radiación electromagnética por una molécula, los electrones de enlace pueden pasar a un nivel energético superior. Las transiciones posibles son las que se observan en esta diapositiva, siendo así que un electrón enlazante de un enlace sigma puede absorber energía para pasar a el estado antienlazante sigma antienlazante de mucho mayor energía, pero como se puede ver, esa es la transición energética que mayor cantidad de energía va a requerir. También se ve que un electrón pi de un orbital enlazante puede ser promovido a un a un orbital pi antienlazante, también absorbiendo una cantidad de energía determinada. La novedad es que los electrones no enlazantes pueden absorber energía para ser promovidos a orbitales antienlazantes, tanto sigma como pi. Se puede ver que la transición de un electrón no enlazante a un orbital antienlazante sigma requiere mucho mayor energía que para pasar a un orbital antienlazante pi.
Pero bueno, esas son las posibles transiciones energéticas que pudieran llegar a ocurrir en esta molécula. Ahora bien, de todas estas posibles transiciones, ¿cuáles son las que nos permiten trabajar en una técnica cuantitativa espectrofotométrica? Es decir, las que ocurren en el espectro de longitudes de onda comprendidos entre 190 y 800 nanómetros y con coeficientes de extinción lo suficientemente elevados como para que la técnica tenga la sensibilidad apropiada. Ya mencionamos que las transiciones que requerían mayor energía eran las sigma antienlazante. Y bueno, la magnitud de la energía necesaria se encuentra en la región del ultravioleta del vacío, es decir, nosotros todavía no las podemos medir con un espectrofotómetro ultravioleta visible. Además, en esta región también absorben los componentes de la atmósfera, por lo tanto, habría que trabajar en el vacío, como el nombre de la región lo menciona, para no tener la interferencia de ese tipo de compuestos. Por ejemplo, el metano, que tiene 4 uniones sigma, las únicas transiciones posibles son la sigma antienlazante y genera picos de absorción a 125 nanómetros, pero que no son útiles para su cuantificación por esta metodología. Para el caso de las transiciones N sigma antienlazante, se puede ver que se da con energías de entre 150 y 250 nanómetros. Si bien a partir de 190 comenzamos a detectar, entonces habría algunos compuestos, algunas moléculas con heteroátomos que podrían llegar a dar picos de absorción en la región más baja del espectro. Pero el problema es que la característica de los picos de absorción de estos compuestos es que los coeficientes de extinción molar son intermedios o bajos, es decir, estarían entre 100 y 3000 litros por sobre centímetro cúbico por mol. Por lo tanto, no serían óptimos para poder hacer una cuantificación con una sensibilidad apropiada. Como se puede ver, algunos ejemplos de muestras en estado de vapor estarían dando para el caso del agua, que tiene el heteroátomo oxígeno, donde absorbe a 167 nanómetros y el coeficiente de extinción es de 1480. El metanol, con una longitud de onda máxima de 184 nanómetros y una epsilon de 150, mucho más chico todavía. El clorometano y el iodometano, que absorben también, bueno, estos a longitudes de onda un poco más, el iodometano sobre todo un poco más elevada, pero también con coeficientes de extinción muy bajos. En este caso podríamos decir, por suerte dan estos coeficientes de extinción más bajos, porque si ustedes se fijan, tanto el agua como el metanol son posibles compuestos a utilizar como solventes. Entonces lo que nosotros queremos es que los solventes utilizados en la espectroscopía absorban lo menos posible, para que de esa manera no interfieran, porque aparte ustedes recuerden, en las espectroscopías es para soluciones diluidas del compuesto que yo quiero medir, pero el solvente está en una concentración altísima, entonces de absorber generaría una interferencia que difícilmente se podría eliminar. Las transiciones restantes son las N-pi antienlazantes y las pi-pi antienlazantes. Entonces, cae de maduro que para que esto pueda ocurrir tiene que haber dobles enlaces en la molécula. De otra manera no podrían existir. Y en el caso de las N-pi antienlazantes también estaría asociada la presencia de un heteroátomo. Este tipo de transiciones, las dos, se dan entre 200 y 700 nanómetros. Por lo tanto, son transiciones que pueden detectarse perfectamente en la región de trabajo de los espectrofotómetros ultravioleta visible. Pero la cuestión es que las transiciones N-pi antienlazante tienen unos coeficientes de extinción molar que van entre 10 y 100, por lo tanto son muy chiquitos, mala sensibilidad, por lo tanto descarto este tipo de transiciones para cuantificar compuestos orgánicos. Mientras que
Las pipi antienlazantes sí presentan coeficientes de extinción mucho más altos y por lo tanto este es el tipo de transiciones que de estar presentes en una molécula van a poder generar coeficientes de extinción tal que me permitan cuantificar esa molécula por espectrofotometría ultravioleta visible. Entonces, se habla de grupos cromóforos. Los grupos cromóforos son esos grupos funcionales no saturados, es decir, con dobles enlaces, en una molécula que aportan electrones pi y que son los responsables, ¿sí?, de la absorción en el ultravioleta visible de esa molécula. ¿Sí? Otro efecto a tener en cuenta es el efecto de los solventes polares sobre la posición de los picos de estas dos transiciones. En el caso de las transiciones N-pi antienlazante se habla de un efecto ipsocrómico o hacia el azul al aumentar la polaridad del solvente, es decir, un desplazamiento de esos picos hacia longitudes de onda más cortas. Y de una magnitud de 30 o más nanómetros, así que es bastante interesante el corrimiento de los solventes a medida que aumenta la polaridad del solvente, mientras que en las transiciones pi-pi antienlazante ese desplazamiento se da hacia el otro lado, se da hacia el rojo, por eso lo llama efecto batocrómico, hacia longitudes de onda más largas o menos energéticas. Y a medida que aumenta la polaridad del solvente es mayor este tipo de desplazamiento. Y lo que tiene es que cuantitativamente estos desplazamientos son menores, el efecto batocrómico es más chico que el efecto ipsocrómico porque es de menos de 5 nanómetros. ¿Cómo se explica? El caso del efecto ipsocrómico tiene que ver con la capacidad de los solventes de formar puentes de hidrógeno, mientras que el caso del efecto batocrómico tiene que ver con la potenciación o el debilitamiento de las fuerzas de polarización atractivas entre el solvente y el absorbente. El efecto ipsocrómico se puede explicar de la siguiente manera. Un par de electrones del heteroátomo de esa molécula en el estado basal forman puentes de hidrógeno con el solvente y que serán más fuertes cuanto mayor sea la polaridad del solvente. Esos puentes de hidrógeno estabilizan a la molécula y reducen el nivel energético del estado basal, haciendo que la diferencia de la transición sea más grande. Ahora, cuando se absorbe energía y uno de los electrones pasa al estado excitado, ocurre que ese solo electrón en el estado excitado no es capaz de mantener el puente de hidrógeno y por lo tanto no estabiliza el estado excitado. En estas condiciones lo que pasa es que el estado basal reduce su nivel energético mientras que el estado excitado lo mantiene y de esa manera el delta de energía entre esos estados es más grande y por lo tanto se requiere más energía para poder provocar esa excitación. Y eso se traduce en un desplazamiento hacia el azul, porque la radiación necesaria para que se produzca esa transición tiene que ser más energética que en ausencia de un solvente polar. El efecto batocrómico que ocurre en las transiciones pi-pi antienlazante tiene que ver con la fuerza de polarización atractiva entre el solvente y la sustancia que absorbe. Las fuerzas de polarización atractiva estabilizan tanto al estado basal como al estado excitado, pero el efecto de esta fuerza de polarización atractiva sobre el estado excitado es mayor que sobre el estado basal. Si bien los dos disminuyen su energía, la disminución es mayor para el estado excitado, haciendo que se acerque más al estado basal, por lo tanto el delta E es más chico y los máximos de absorción se van a desplazar hacia longitudes de onda más largas o hacia el azul. En esta tabla hay una serie de compuestos orgánicos y sus características de absorción en el ultravioleta visible. La idea es que
con estos datos nosotros podamos indicar si alguno de estos compuestos se puede cuantificar por espectroscopía ultravioleta visible. Para eso lo que tenemos que tener en cuenta es a la longitud de onda donde se observa el pico de absorción y cuál es el coeficiente de extinción, la magnitud del coeficiente de extinción. Es decir, necesitamos que se detecte en la región del ultravioleta visible y con coeficiente de extinción elevados. Y en base a eso y a la estructura molecular, ver si podemos identificar cuál es el tipo de transición responsable de esa banda de absorción. Les doy una ayuda. Ninguno se puede detectar por espectroscopía ultravioleta visible, porque aquellos que tienen coeficientes de extinción grandes son detectados a longitudes de onda menores a 190. Entonces no sirven. Y todos los demás que presentan bandas de absorción en el rango detectable tienen coeficientes de extinción tan bajos que la técnica sería demasiado poco sensible. Ahora, lo que les dejo para ustedes es asociar la banda de absorción y el coeficiente de extinción con el tipo de transición que se produjo. Este es otro ejemplo de compuestos absorbentes. La idea es la misma que en la diapositiva anterior. De acuerdo al compuesto y al máximo de absorción que presenta, ver cuáles podrían cuantificarse por espectroscopía ultravioleta visible. Me parece que el único que podría cuantificarse es el beta-caroteno. Y también podemos explicar esto a través de la estructura molecular del beta-caroteno, donde solo se pueden producir uniones, transiciones, pipi antienlazante, y donde todo eso se ve favorecido por la presencia de dobles enlaces conjugados. En esta diapositiva se ve que la magnitud del coeficiente de extinción y del efecto batocrómico o corrimiento hacia longitudes de onda más largas depende del número de dobles enlaces presentes en una molécula. Y si esos dobles enlaces se encuentran conjugados, este efecto va a ser aún más importante, como se vio en el ejemplo del beta-caroteno o como se puede imaginar en el caso de los compuestos aromáticos. El benceno presenta un espectro de absorción con 3 bandas características, pero solamente 2 se detectan por espectroscopía ultravioleta visible, que son la banda E2, aproximadamente a 204 nanómetros, y la banda B a 256 nanómetros. El efecto de los sustituyentes sobre el benceno va a tener un efecto, sobre las bandas de absorción del benceno, va a tener un efecto diferente dependiendo del tipo de sustituyente que trate. Esos sustituyentes pueden ser donantes de electrones o deslocalizadores de las cargas, o pueden ser atractores de electrones y por lo tanto localizadores de carga. Como esos sustituyentes pueden modificar la posición de los máximos de energía de absorción del benceno, se los va a denominar auxócromos. Los auxócromos son grupos funcionales que de por sí no absorben radiación, pero modifican la intensidad de la absorción y desplazan los máximos de absorción de acuerdo al efecto que generen. Como se puede ver en el ejemplo de la anilina, que tiene un nitrógeno, es deslocalizante de la carga, hay un corrimiento de la banda E2 de 204 nanómetros a 230 nanómetros, es decir, un efecto de tipo batocrómico. Y a su vez aumentó el coeficiente de extinción desde 7900 hasta 8600. Un efecto bastante parecido se puede ver en la banda B. Esto tiene que ver con que la anilina es un deslocalizante de la carga y favorece las posibles resonancias
del anillo bencénico con el par de electrones que aporta el nitrógeno. Pero también se puede ver que en el caso del ion anilíneo, a donde el nitrógeno deja de comportarse, o mejor dicho, el sustituyente deja de comportarse como un sustituyente de electrones para comportarse como un atractor de electrones, el efecto anterior se anula directamente. Y lo que podemos ver es que el ion anilonio, ¿sí?, tiene una longitud de onda máxima para la banda de 2 similar a la del benceno no sustituido, y el coeficiente de extinción molar es prácticamente el mismo. Y esto mismo pasa para la banda B2. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los sustituyentes atractores, como se observa en el clorobenceno, a donde el efecto es contrario al efecto batocrómico. Hay un coeficiente de extinción máximo más chico, aunque bueno, ese efecto no se puede ver en la posición del máximo de absorción. Estos tres aniones presentan transiciones en la región del ultravioleta cercano, y por lo tanto pueden cuantificarse por espectroscopía ultravioleta visible. Como las transiciones responsables de estas bandas de absorción son NP antienlazantes, se espera que los coeficientes de extinción no sean muy elevados, y por lo tanto la sensibilidad de estas determinaciones tampoco sería muy buena. El problema es que, bueno, si los quiero determinar en agua, por ejemplo, seguramente la especificidad va a ser malísima porque va a haber muchas especies interferentes. Los espectros de absorción de los lantánidos y de los actínidos se caracteriza por tener muchas bandas de absorción bastante intensas y a longitudes de onda definidas y que no sufren desplazamientos de acuerdo al entorno en el que se encuentren. Me refiero a efecto batocrómico o ipsocrómico por el efecto del solvente polar. Esto hace que estos compuestos sirvan como referencia cuando se quiere probar una longitud de onda en particular. Después lo podemos ver más en detalle, pero se explica porque estos orbitales están muy protegidos de las influencias externas por los orbitales ocupados por los electrones con mayores números cuánticos principales. Recuerden cuando en Introducción a la Química hacíamos el llenado de las configuraciones electrónicas externas por el diagrama de cajas. En este caso lo que va a ocurrir es que antes que se complete un orbital 4F se va a completar el nivel 6S. Ese nivel 6S es más voluminoso que el 4F, por lo tanto, esos electrones del nivel 6S estarían protegiendo a los electrones de la configuración electrónica externa del efecto de los solventes exteriores. Todo lo explicado previamente nos permite concluir que la técnica espectroscópica ultravioleta visible no presenta aplicaciones de tipo cualitativas. No es fácil identificar un compuesto o grupos funcionales presentes en un compuesto a través de sus espectros de absorción correspondientes. Como podemos ver, tenemos que
la combinación de los distintos componentes dentro de una molécula, la presencia de distintos tipos de electrones, la presencia de grupos atractores o dadores de electrones modifican modifican la posición de los máximos de absorción. Y a su vez también la presencia de determinados solventes, principalmente los solventes polares, van a ser responsables de que esos máximos puedan tener distintos desplazamientos hacia longitudes de onda mayores o hacia longitudes de onda menores. Entonces, como vuelvo a repetir, las aplicaciones cualitativas se ven bastante dificultadas desde el punto de vista de esta metodología. Ahora, los solventes que nosotros vamos a utilizar durante la técnica deben cumplir con ciertas características. Recordemos, como dijimos en diapositivas anteriores, que los solventes no tienen que absorber radiación en la región de lectura de los compuestos de interés. Entonces, estamos hablando de transparencia. A eso se refiere cuando hablamos de transparencia. En la tabla de la derecha se pueden ver algunos solventes más comunes y cuál es el mínimo aproximado de transparencia, es decir, cuál es la menor longitud de onda a la cual yo lo puedo utilizar sin riesgo de que interfiera durante la determinación. Otros posibles efectos que presentan los solventes sobre el sistema absorbente son, bueno, algunos que ya los vimos y los mencionamos. La posición de los máximos de absorción dependerá de la polaridad del solvente, pudiendo dar desplazamiento hacia longitudes de onda mayores, como dijimos, efecto batocrómico, o desplazamiento hacia longitudes de onda menores, que sería el desplazamiento ipsocrómico, depende de el tipo de transición que se vea afectada. Pero además, otro efecto que presentan los solventes polares es que suelen borrar la estructura fina del espectro que está asociada a cambios vibracionales. Si nosotros tuviéramos un espectro de absorción donde tenemos una transición electrónica desde un nivel basal a un nivel superior, esa transición en las moléculas puede ser promovida dentro del nivel excitado a distintos subniveles vibracionales. Y cada una de esas transiciones debería estar asociada a una banda de absorción. Lo que ocurre es que los solventes no permiten detectar las diferentes barras de absorción, bandas de absorción que tienen que ver con la transferencia a ese nivel energético excitado y por lo tanto demuestran bandas de absorción anchas y con muy pocos detalles. Y eso también va en contra de las aplicaciones cualitativas de la técnica. En esta diapositiva se explica lo mismo que se mencionó en la diapositiva anterior, el efecto de los solventes sobre los espectros de absorción para el caso concreto del acetaldehído, que como vimos tenía los tres tipos de transiciones, la sigma antienlazante, pi antienlazante y n sigma antienlazante o n pi antienlazante. En este caso, como puede verse, en la parte superior del espectro tenemos que el primer espectro se encuentra en fase gaseosa y ahí se pueden ver algunos detalles respecto de que una transición electrónica presenta subniveles vibracionales y eso es lo que generaría los distintos picos. Cuando ese espectro se obtiene en un solvente no polar como es el heptano, si bien la forma se comienza a perder, todavía se pueden observar las posibles transiciones vibracionales. Cuando ahora pasamos a que el acetaldehído se disuelve en solventes polares como el alcohol o el agua recuerden que es más polar que el alcohol, se puede ver un borramiento de esa estructura fina del espectro, como mencionábamos antes, y ya se ve una banda de absorción ancha, y se produce un desplazamiento hacia longitudes de onda menores, sobre todo visible en el caso del agua, que es el solvente más polar. Ahora bien, este desplazamiento hacia longitudes de onda menores o desplazamiento hacia el azul es el desplazamiento ipsocrómico. A ver si retenemos un poco y podemos contestar la pregunta anterior.
Si el agua y el alcohol producen desplazamiento de el máximo de absorción del acetaldehído hacia longitud de ondas más cortas, ¿qué tipo de transición será la responsable de la banda de absorción? Se lo dejo para que lo intenten resolver ustedes. Bueno, ahora sí, la aplicación más importante de esta técnica es el análisis cuantitativo. Los métodos de absorción ultravioleta visible son los métodos más cuantitativos más frecuentemente utilizados en los laboratorios. La mayor parte de los laboratorios analíticos presenta espectrofotómetros ultravioleta visibles. ¿Cuáles son las ventajas? Y bueno, que se aplica mucho para la cuantificación de sistemas tanto orgánicos como inorgánicos. El método resulta ser bastante sensible, si bien la selectividad no es demasiado alta, eh, puede presentar, si las condiciones son apropiadas y bien elegidas, la selectividad puede ser buena, la precisión también lo es, y la adquisición de datos es bastante sencilla. Respecto de las aplicaciones, y bueno, se pueden hacer determinaciones directas de algunos compuestos orgánicos e inorgánicos que son compuestos que de por sí ya absorben. Si absorben en el visible son compuestos que nosotros los observamos coloreados. Si absorben en el ultravioleta no necesariamente vamos a observar un color. Pero esos compuestos presentan determinaciones directas porque de por sí tienen coeficientes de extinción elevados. Ya su absorción presenta naturalmente coeficientes de extinción elevados. Ahora hay compuestos que bien no absorben porque no tienen las características estructurales necesarias, o absorben pero con coeficientes de extinción muy bajos, entonces no pueden ser determinados directamente, pero sí se pueden determinar tras una reacción química a donde el compuesto producto de esa reacción sí presente coeficientes de extinción elevados, como es el caso del ejemplo de la determinación de fósforo en leche. El fósforo no presenta, o los fosfatos no presentan una absorción significativa en el UV visible, pero si yo lo transformo en un compuesto distinto, como es el que se genera con el sulfomolíbdico y demás reactivos, entonces ahí sí presentará un coeficiente de extinción elevado. Y otra aplicación que se puede realizar es la que ustedes realizaron en la determinación de los colorantes con el simulador, que se basa en el principio de aditividad de absorbancias, el análisis de mezcla de sustancias absorbentes. Nosotros sabemos que la absorbancia medida cada vez que hacemos una determinación estaría dada por la suma de las absorbancias de los compuestos que se encuentran presentes. Por lo general, las condiciones las llevamos para que solo absorba nuestro compuesto de interés, pero si hay una mezcla de compuestos absorbentes, podemos usar esa propiedad de aditividad de absorbancia para su determinación, trabajando a tantas longitudes de onda como compuestos absorbentes tenemos presentes. Si hay dos compuestos absorbentes, necesitamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son las que se presentan ahí. ¿Y en qué se diferencian esas dos ecuaciones? Y en la longitud de onda donde se realizaron las medidas. De esa manera se puede despejar la concentración de cada uno de esos componentes.